Bienvenidos a HSQ Nueva Visión, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. En este video te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre el Comité de Convivencia Laboral. Por supuesto, de la mejor manera, como HSQ Nueva Visión lo sabe hacer, de una manera muy práctica, desde la experiencia y con el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, vámonos a ver este tema que la verdad es muy apasionante. El Comité de Convivencia Laboral es un mecanismo para la prevención del acoso laboral. Este mecanismo de prevención del acoso laboral está dado desde la Ley 1010 del 2006, luego también la Resolución 2646 de 2008 y finalmente la Resolución 3461 del 2025. Esta resolución deroga, ya hace que no estén vigentes la Resolución 652 de 2012 y la 1356 también de 2012. Básicamente, en esta nueva resolución nos amplía el alcance de la cobertura que tiene el Comité de Convivencia Laboral. Antes, cuando había una queja por presunto acoso laboral por parte de un contratista, de un estudiante en práctica, de un practicante, de un trabajador independiente, pues no podían poner la queja ante el Comité de Convivencia Laboral porque pues no tenían ese alcance. Simplemente ya se iba a otros, temas incluso contractuales. Entonces, acá sí nos amplía ese alcance y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No significa que ellos puedan conformar el Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral siempre estará conformado por trabajadores. Esto no lo especifica la resolución. Entonces, también nos dice, mire, según el tamaño de la empresa, vamos a tener una cantidad mínima de integrantes en el Comité de Convivencia Laboral. ¿Cómo está definido actualmente? Si son empresas de 5 o menos trabajadores, debes tener un representante por los trabajadores, un representante por el empleador, sin suplentes. O sea, ellos dos conforman el Comité de Convivencia Laboral. Antes esto era pues un vacío que había en la normatividad. Ahora nos indica, si tienes más de 5 hasta 20 trabajadores, entonces vas a tener un representante por los trabajadores, un representante por el empleador y sus suplentes. Es decir, un total de 4 personas me van a conformar ese Comité de Convivencia Laboral. Y si ya tenemos más de 20 trabajadores, vamos a tener 2 representantes por los trabajadores, 2 representantes por el empleador y sus suplentes. Es decir, un total de 8 personas me van a conformar ese Comité de Convivencia Laboral. Si tú tienes una empresa mucho más grande de estos 20 trabajadores, pero muchísimo más grande y quisieras tener más miembros del Comité de Convivencia Laboral, lo puedes hacer. Solamente la norma nos dice que sea bipartito, es decir, cantidad igual de trabajadores, cantidad igual de representantes del empleador, para que lo tengas ahí súper presente. Pero esta norma nueva nos dice, para cada centro de trabajo debe haber un Comité de Convivencia Laboral. Y ahí es donde nos pusieron pues a interpretar, porque la verdad es que sí hay una definición legal para centro de trabajo. Esta definición legal está en el decreto 1072 de 2015 y básicamente esa definición está muy alineada para los temas de cotización a la ARL por el nivel de riesgo. Y acá, según lo que hemos estudiado y hemos escuchado las opiniones de los representantes del Ministerio de Trabajo, el sentido de la norma, el espíritu de la norma es, más allá de esa definición técnica de centro de trabajo, más allá de eso es dar cobertura a todos los trabajadores de la empresa, teniendo en cuenta que las empresas pueden tener diferentes sedes. Lo que yo les recomiendo desde la práctica es que nos acojamos también al requisito legal y utilicemos esta frase estas palabras que están ahí en ese mismo requisito legal, que dice que por cada centro de trabajo debe haber un Comité de Convivencia Laboral, teniendo en cuenta la organización interna de la empresa. Entonces aquí vayámonos a esa organización interna y propongamos tantos comités de convivencia laboral como también nosotros tengamos en nuestra organización interna para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo puedo organizar esto por ciudades, puedo organizar esto por regiones, puedo organizar esto de acuerdo como yo tenga también los mecanismos para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si tengo
supervisores, inspectores que me reúnen varios lugares o varios centros de trabajo, pues de esa misma manera podría yo también tomar esto de referencia para esa conformación de los comités de convivencia laboral. Solamente tengamos presente que, según también lo que nos dice el Ministerio de Trabajo, este comité de convivencia laboral debe dar condiciones dignas, es decir, que no todo lo resolvamos por temas virtuales, sino que pueda existir la posibilidad para el trabajador que pone la queja por presunto acoso laboral de una cercanía con este comité de convivencia laboral, que también el comité de convivencia laboral pueda tener la cercanía para hacer una de sus funciones, que es escuchar a cada una de las partes y por supuesto también para poder hacer seguimiento a sus compromisos. Entonces, esa es la recomendación. Revisemos si podemos replicar esa estructura que tenemos dentro de la administración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuando tenemos varios centros de trabajo. Igual, si nos queremos de pronto poner súper legalistas, pues debemos hacer lo que dice la resolución hasta que no haya otro mecanismo, pero yo siento que con estas palabras que están dentro del mismo artículo, según la organización interna de la empresa, pues vamos a poder darle solución efectiva, ¿cierto? También a los recursos con los que cuenta la empresa. Dicho esto, también aquí se aparece como una inquietud. Bueno, si yo tengo un comité de convivencia laboral central, porque así no lo dice la resolución, y tengo mis comités de convivencia laboral para cada centro de trabajo, entonces ¿será que podría en la misma sede principal tener como 2 comités? O sea, entonces yo aquí acudo también, la norma no lo especifica, acudimos a la lógica, pues digamos que lo más sencillo, lo más razonablemente en cuanto a recursos sería que este comité de convivencia central sea el de mi sede principal o de mi centro de trabajo principal, y pues no incurra como en 2 comités de convivencia laboral para el mismo lugar. Aquí también está la duda de, bueno, listo, ya definí cuáles serían estos centros de trabajo, aquí ¿qué tamaño tienen que tener esos comités de convivencia laboral? Por supuesto, pues nos remitimos a los mismos cantidades de trabajadores que nos indicaba la resolución. Entonces, si es menos de 5, si es de, digamos, más de 5 hasta 20, y si son más de 20, entonces las cantidades deben ser igualmente proporcionales. Esto para dejar como claridad en cuanto a la conformación. Pero la conformación en la práctica, ¿cómo es? ¿El empleador o los representantes del empleador? O simplemente pues el empleador, la alta dirección define quién lo va a representar con sus suplentes, ¿cierto? Esto es muy sencillito. Pero lo de los trabajadores sí hay que hacer una votación que debe ser secreta y espontánea, o sea, no debe pues sentirse los trabajadores forzados a hacer alguna elección, sino que debemos garantizar pues que sea una votación secreta. Para eso hay unos documentos, se deja primero que todo pues quién se quiere lanzar, entonces una convocatoria, luego ya tenemos unas actas de apertura de votación, ¿cierto? La gente votará en mecanismos que le permitan que sean secretos, porque incluso hemos visto pues estos temas de virtualidad que a veces se hacen votaciones por WhatsApp, y en WhatsApp sí se sabe quién está votando, por ejemplo. Entonces eso no está permitido. Deben ser mecanismos de votación, y además que le queda a usted toda la trazabilidad del proceso, porque esto puede ir a términos de requisitos legales y de verificación por parte de la ARL, del Ministerio de Trabajo o de una demanda laboral. En estas convocatorias, entonces, ¿quién puede participar? Y más bien, ¿quién quiere? Porque la verdad esto es un lío que hay que saber cómo se puede promocionar y motivar a la gente para que participe en el comité de convivencia laboral. Entonces, lo primero es la inhabilidad. Todas las personas que hayan estado involucradas en una queja por presunto acoso laboral, ya sea desde el acosado, el acosador, la víctima, el victimario, como ustedes lo denominen, si por espacio, después de que se pone esa queja, por espacio de 1 año, no pueden pertenecer al comité de convivencia laboral. Esa es la única como condición o inhabilidad que se pone. Antes era solamente de 6 meses, ahora es de 1 año, para que lo tengan súper presente en la conformación. Si ya está conformado y así es, pues bueno, ya eso es otro rollo, ¿no? Pero es para la conformación nueva que tengamos de los comités de convivencia laboral.
También, ¿cómo hacemos para motivar a la gente? El recurso que yo utilizo es mostrarles, venderles que se van a beneficiar de todas esas capacitaciones que nos obligan los requisitos legales a darle a los miembros del comité. ¿Cuáles capacitaciones? La resolución de conflictos, la comunicación asertiva, habilidades blandas para la conciliación, para el liderazgo. También ahí se habla o se dice en la resolución que debemos capacitarnos en todos los valores que deben tener estas personas del comité, que por supuesto también nosotros tenemos que indicarles que se postulen si ven en ellos los siguientes también valores, ¿no? Que serían cuáles: que la persona sea imparcial, que tenga celeridad, ¿sí? Premura, que sea, digamos, eficiente. Nos dice también que sea eficaz, que no haya discriminación, ¿sí? Y que tenga pues esa confidencialidad también, muy importante. Entonces, como indicarles, irlos orientando hacia eso. Y también la capacitación que ahora nos está pidiendo la resolución, que es la capacitación de atención de primeros auxilios psicológicos. Entonces, todas estas capacitaciones pues van a ser habilidades blandas que van a quedar en ellos, y pues ese sería como uno de los motivadores. También podemos hablar con gerencia y ver cómo hacemos para que la gente se motive y de pronto pues tener alguna remuneraciones digamos de salario emocional, donde pues estas personas digan: ve, qué beneficios tengo por pertenecer al Comité de Convivencia Laboral, y así también pues con los otros grupos, con el COPAS, con la Brigada de Emergencias, porque la verdad es que a veces la gente lo ve como más trabajo y un poco sí es más trabajo, pero también hay mucho crecimiento personal si lo queremos ver desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, ya que hacen la votación, hacemos el acta de conformación, y en esa acta de conformación pues ya se debe definir por mutuo acuerdo. Eso también es muy importante que quede en el acta de conformación, que por mutuo acuerdo van a elegir un presidente y un secretario. Presidente y secretario no quiere decir que el presidente sea siempre representantes del empleador, ni el secretario siempre representantes de los trabajadores. No, como de mutuo acuerdo se pongan los integrantes del Comité de Convivencia Laboral para estas dos funciones. También es importante decir que no porque diga presidente y secretaria o sí, presidenta y secretario, no, puede indistintamente según su género ocupar estos roles. Estos roles tienen unas funciones específicas que deben quedar también pues en el acta de conformación. Mi recomendación es ahí sí que copie y pegue todas las funciones que tiene el comité en esa acta de conformación, para que los demás miembros del comité pues sepan qué funciones tienen que desempeñar, y también copien y peguen las funciones del presidente y del secretario para que esto les quede súper claro que lo pueden, qué es lo que tienen que hacer en el Comité de Convivencia Laboral. Ahora bien, este secretario, ¿cierto? Puede rotar. Antes, digamos, como que no era tan claro esa posibilidad. Ahora por la resolución nos dice: mire, el secretario puede rotar, entonces lo importante es que usted lo deje explícito en el acta de conformación. El secretario va a aceptar. Luego, cuando usted ya lo vaya a rotar, en la siguiente acta o en la acta correspondiente, pues indiquen que por mutuo acuerdo quedó el secretario tal, y así vayan rotando esa función, que la verdad pues sí puede ser un poco desgastante, porque es el encargado ya de hacer el registro de las actas de reunión, tanto ordinarias como extraordinarias. Entonces eso es muy, muy importante. También, si llegado el caso, se retira alguno de los participantes del Comité de Convivencia Laboral, esta resolución, gracias a Dios, nos deja como específicamente en el artículo 5, parágrafo 1, que no hay necesidad de volver a elegir el Comité de Convivencia Laboral si hay variación o si varía el número de trabajadores. Esto es tanto para abajo como para arriba. Entonces, si cambia el número de trabajadores, el Comité de Convivencia Laboral estará vigente por los 2 años, que además de la vigencia del Comité de Convivencia Laboral, estará vigente por los 2 años, y no tenemos que preocuparnos de hacer nuevamente convocatorias. También, si uno de los trabajadores se va por algún motivo de la empresa, entonces lo puede reemplazar el suplente, y no hay necesidad nuevamente de hacer convocatoria del Comité de Convivencia Laboral. Es importante que nosotros, desde el área de seguridad y salud en el trabajo, las personas de recursos humanos, pues evitemos ser parte del Comité de Convivencia Laboral, porque pues vamos a ser juez y parte. Aquí en esta resolución no es que diga que no se puede tener estas personas dentro del Comité de Convivencia Laboral, sino que
hay siempre actividades, tareas que incluso dice que le debemos hacer seguimiento, que las estén cumpliendo el área de seguridad en el trabajo, el área de recursos humanos. Entonces como que no es bueno ser juez y parte, pero pues si no hay más, pues lo pueden hacer, pero no es lo recomendable. Bueno, ya vimos todo lo que es la conformación. Ahora vamos a ver las funciones del Comité de Convivencia Laboral. El objetivo, recordemos que es un mecanismo de prevención del acoso laboral. Por tanto, nunca el Comité de Convivencia Laboral va a ser sancionatorio, ni va a tener un carácter, digamos, de dictamen si es o no es acoso laboral, ni antes ni ahora. Simplemente su ánimo es preventivo y conciliatorio del acoso laboral. Dicho esto, las funciones que se desarrollan pues es hacer medidas preventivas para el acoso laboral, hacer también medidas correctivas del acoso laboral, también hacer su principal función, que es recibir las quejas por presunto acoso laboral, y darle pues todo el tratamiento, darle todo el procedimiento preventivo para estas quejas de acoso laboral. Y también tenemos pues las reuniones mensuales que debe realizar. Antes eran trimestrales, ahora son mensuales, y también deben hacer reuniones extraordinarias. ¿Extraordinarias por qué? Cuando se presente una queja por presunto acoso laboral, ustedes dirán, bueno, tras de que hay reunión mensual, ahora también una extraordinaria cuando se presente la queja, pues es porque ahora en la resolución nos dan plazos, nos dan días de plazos para recibir la queja, escuchar la queja, hacer compromisos, seguimiento a los compromisos. O sea, todo tiene un plazo que no se puede pasar de 65 días calendario. O sea, no se pueden pasar de ahí, por más que haya complicaciones, no se puede pasar más de ahí, porque antes, pues como la reunión era trimestral, había muchos casos que se tardaban demasiado en definirlos. Entonces, esas son las reuniones extraordinarias que debe tener el Comité de Convivencia Laboral. Y también dentro de las funciones está entregar informes trimestrales, eso sí quedaron trimestrales, informes trimestrales y un informe anual a la alta dirección, donde por lo menos se tenga la estadística de quejas por presunto acoso laboral, el seguimiento a los casos y las recomendaciones. Esos son los indicadores que nos está pidiendo. Entonces, pilas con incluirlo en el acta de reunión, ¿cierto?, mensual, para que ya cuando yo vaya a generar ese informe trimestral, pues esos indicadores sean muy fáciles de sacar. Es como la recomendación desde la práctica. Que no hay quejas, entonces no puedo presentar indicadores. No, señor. Simplemente el indicador da 0. Pero el indicador existe. Entonces, número de quejas recibidas en el periodo, 0, ¿cierto? Pero el indicador existe. Bueno, vamos a ver entonces la principal función del Comité de Convivencia Laboral, que es atender estas quejas. Lo llama la resolución como el procedimiento preventivo y está conformado por 6 pasos. ¿En qué consiste? Primero que todo, recepción de la queja por el presunto acoso laboral. Acá la empresa debe definir pues qué mecanismos de comunicación van a tener los trabajadores para poderme comunicar esa queja por acoso o por presunto acoso laboral. Pueden ser correos, pueden ser buzones, o sea, qué mecanismos van a estar establecidos. Eso es importante definirlo. Y acá nos dice que vamos a tener 5 días calendario para hacer esa recepción de esa queja y ir al otro paso, que es examinar esa queja por presunto acoso laboral. Y acá, muy importante, que a veces nosotros podíamos de pronto decir, no, esto no es un tema de acoso laboral, ni siquiera le vamos a dar tratamiento por el Comité de Convivencia Laboral. Acá, por favor, que estemos muy atentos a que todo lo que llega al Comité de Convivencia Laboral le debe dar como ese tratamiento preventivo. Lo único que nos dice que no podemos hacer como Comité de Convivencia Laboral sería una queja por acoso sexual. Entonces ahí tendremos que tener muy presente la ley 2365 del 2024, donde debe existir una política, debe existir un procedimiento de qué hacer en caso de acoso sexual. Entonces, si es acoso sexual, es la única manera que yo diría, no, esto ni siquiera pasa al siguiente paso, que solamente tengo 5 días calendario para dar respuesta. Por eso es que tenemos que tener reuniones extraordinarias, porque a lo mejor acabé de tener la reunión mensual y no me da espera hasta la otra reunión mensual para dar respuesta con estos 5 días. Entonces, ahí el siguiente paso es examinar, ¿cierto?, la
la queja y voy a tener también ahí 5 días que se pueden ampliar 10 días más si de pronto pues hay una justificación administrativa al respecto, que están de vacaciones, que hay licencia, que X cosas. Pero igual tengo que subsanar en máximo 15 días el siguiente paso, que es escuchar a cada una de las partes. Aquí también la organización debe definir unos recursos de cómo los va a escuchar que garantice la confidencialidad, porque acá es muy importante ese tema de confidencialidad. Entonces, debo tener espacios dentro de la oficina y si no los hay, pues cómo lo voy a solucionar, cuáles son esos recursos que como empresa tengo que definir para poder tener unas escucha de ambas partes de manera confidencial. Ya después de que haga esa escucha, ahí voy a tener también 5 días de plazo y luego voy a tener el siguiente paso, que es definir pues los compromisos, ¿cierto? De ambas partes, o que le voy a proponer a estas dos partes que tienen este presunto acoso laboral o este conflicto para la convivencia laboral. Les voy a proponer unas medidas, unos compromisos y ahí también voy a tener un plazo de 5 a 15 días para revisar estos compromisos. Luego ya tengo que hacer seguimiento mensual a estos compromisos que se hayan realizado, que es el siguiente paso, realizar seguimiento, y el siguiente paso es ya dar un informe a la alta dirección sobre el cumplimiento de los compromisos y el desarrollo de ese caso de presunto acoso laboral. Ahí también tengo un plazo de 5 a 10 días para desarrollar ese informe. El hecho es que desde que se recibe la queja hasta que yo genere ese informe a la alta dirección no pueden pasar más de 65 días según lo que estipula la resolución y el requisito pues legal. Bueno, en los casos que no se cumplieron los compromisos o que a pesar de los compromisos sigue el acusado sintiendo que no se ha subsanado la situación, entonces no se llega, digamos, como a un feliz término. ¿Qué procede a hacerse? Se le da pues el Comité de Convivencia Laboral debe indicarle pues al acosado que puede utilizar otras instancias para las empresas públicas, la personería y la procuraduría, ¿sí? Y para las empresas privadas puede utilizar pues un inspector de trabajo del Ministerio de Trabajo o también puede hacer pues una demanda ante un juez. También es importante que le ofrezcamos desde el Comité de Convivencia Laboral a la víctima la opción, obviamente concertada con el empleador, de tener o de acudir a una institución de conciliación. Esto pues porque lo tiene que, digamos, autorizar el empleador, porque eso cuesta dinero. Entonces, pero es una institución de conciliación donde ese mecanismo está avalado por la ley 1010 de 2006. En el artículo 9 nos especifica que la víctima puede, digamos, acceder a este mecanismo para, digamos, como agotar todos los posibles caminos de conciliación. Lo importante es que estas instituciones de conciliación estén autorizadas legalmente. ¿Cómo deben estar autorizadas? Por el Ministerio de Justicia y Derecho, quien haga sus veces, deben ser legalmente autorizadas. ¿Dónde encontramos ese tipo de instituciones? En los centros de conciliación de las universidades, también en las cámaras de comercio, también en las notarías. Entonces lo importante es que verifiquemos que legalmente está autorizada y le hagamos ver pues al empleador que es preferible ofrecer este mecanismo que nos va a costar obviamente un dinero, pero que es preferible a que si yo soy una entidad pública pues me llegue la procuraduría, me llegue la personería, o si soy una entidad privada pues me llegue el Ministerio de Trabajo o de una vez una demanda laboral. Entonces es como agotar todos los recursos que tenemos a nivel legal. Importante en esta gestión de las quejas, si hay una queja que sea por un trabajador de una empresa temporal, que nosotros estemos utilizando una empresa temporal para nuestra actividad y este trabajador ponga una queja, entonces esta queja se debe participar a un miembro del Comité de Convivencia Laboral de esa empresa temporal en digamos, la gestión de ese caso, para que de esta manera pues haya representación de esa empresa temporal que finalmente pues es el empleado de ese trabajador. Bueno, ya vamos terminando. Miramos entonces la conformación, las funciones y ahora miremos los documentos.
Al final, todos son registros que debemos tener para soportar la gestión que hacemos del Comité de Convivencia Laboral y para pues poder también estar tranquilos frente a una revisión de la autoridad, ARL, Ministerio de Trabajo, demandas laborales o la auditoría interna. Entonces, ¿qué documentos tenemos que tener? El primer gran grupo de documentos serían los relativos a la conformación del Comité de Convivencia Laboral. Esta conformación, pues puedo tener varios registros de la conformación. Lo importante es que tenga la trazabilidad de que se hizo cumpliendo los requisitos legales. Normalmente, ¿qué se tiene? El acta de convocatoria de esos candidatos al Comité de Convivencia Laboral, acta de apertura y cierre de votaciones, como tal las votaciones. También tenemos el acta de conformación, donde les indique que copien y peguen todas las funciones y los tiempos, porque ahora eso es muy importante. Y también tenemos acá un acta de confidencialidad, normalmente es la que se manejaba. Ahora en esta resolución 3461, esa acta de confidencialidad nos la refieren en el reglamento del Comité de Convivencia Laboral, que hace bastante énfasis en ese tema de cómo asegurar la confidencialidad de la información. Y nos dice, confidencialidad de la información durante... Yo soy miembro del Comité de Convivencia Laboral y después, o sea, ¿cómo voy a asegurar esa confidencialidad de las personas para que pues esos casos no se publiquen, no salgan a la luz pública dentro del ambiente pues laboral y también extralaboral, ¿no? Entonces, ese es el reglamento del Comité de Convivencia Laboral y pues me imagino que ya en la práctica, pues esto es muy nuevo, en la práctica, así como hacíamos firmar un acta de confidencialidad, la idea es que hagamos firmar un reglamento del Comité de Convivencia Laboral para todos los integrantes del comité. Y aquí también pues una clave de cómo se van a manejar esa confidencialidad en la operatividad y pueden ustedes definir, por ejemplo, he visto buenas prácticas en empresas donde ponen en vez del nombre de la persona, el nombre y cédula de la persona, tanto el acosado como el acosador, entonces eso lo dejan en un acta donde no tiene acceso, digamos, por ejemplo, para temas de auditoría, para temas de revisión, sino simplemente quedan en un acta y quedan esos nombres codificados, ¿cierto? Entonces, para el caso 5420, tal, y ahí ya el acosado, el acosador, y con eso, pues, ya se tiene como esa confidencialidad y si los están oyendo en alguna reunión, pues ni siquiera se puede entender qué es lo que está pasando o a quién se está refiriendo. Entonces es muy importante como ese tema de confidencialidad y sobre todo que también se une con el tema de los recursos, que nos dice que debemos dar los recursos para el archivo de las actas, que se asegure la confidencialidad de esas actas. Entonces es muy importante que a nivel económico, a nivel de recursos, eso también se lo garantizamos al Comité de Convivencia Laboral. ¿Qué más se puede poner en ese reglamento? Nos dice que las funciones y la operación del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, aquí podemos volver a hacer énfasis en las funciones que tiene el Comité de Convivencia Laboral. Entonces, no solamente que hagan en el acta de conformación, sino acá en el reglamento. También acá es importante que aprovechemos este espacio para decir, bueno, si de pronto el acosado o el acosador está dentro de los miembros del Comité de Convivencia Laboral, ¿cómo lo vamos a manejar? Obviamente, pues, se quedará pues impedido esa persona para participar dentro del mismo comité, entonces acudir al suplente o cómo se hará ese mecanismo, es importante definirlo. También si, por ejemplo, la empresa dice no, más bien cojamos, si se presenta en un comité de convivencia laboral, cojamos el de la sede central o cojamos el de otro centro de trabajo. Eso es importante definirlo. ¿Cómo va a ser ese mecanismo de operación entre los centros de comités de convivencia, entre los comités de convivencia laboral para cada centro de trabajo? ¿Cómo van a funcionar? Entonces, respecto, por ejemplo, a cada uno tiene que hacer su acta de reunión mensual. Eso, digamos, está más que claro porque se da la evidencia de que se reúne mensualmente. Pero, ¿cómo va a hacerse ese tema de los informes trimestrales, el informe anual a la alta dirección? Ese tipo de operatividad hay que aprovechar este instrumento y dejarlo registrado. Ya nos estamos metiendo con el reglamento del Comité de Convivencia Laboral. Eso hace parte también de los documentos a nivel de operación. ¿Qué otro documento tenemos a nivel de operación? El procedimiento preventivo, que es el que tiene esos 6 pasos para la atención de la queja. También tenemos de documentos, pues por supuesto el registro del acta,
de la reunión mensual, el registro del acta de la reunión extraordinaria. También tenemos los informes trimestrales, ¿cierto?, que debemos presentar, donde estén las estadísticas de quejas, casos y recomendaciones. Y también tenemos el informe anual a la alta dirección. Esos son básicamente los documentos que tengo que manejar como comité de convivencia laboral. Pero adicional, el empleador o la empresa tiene que tener política de prevención del acoso laboral y manual de convivencia laboral. Esto viene no por esta resolución 3461, sino de antes. Tenemos en la ley 1010 de 2006 y en la resolución 2646 de 2008, pues estas obligaciones. Entonces hay que tener estos documentos, que puede participar el comité de convivencia laboral deseable, pero es una responsabilidad de la empresa, del empleador. Adicional, como el comité de convivencia laboral nos dice no puede hacer nada con el tema de acoso sexual, sí, como empresa tengo que tener una política de prevención del acoso sexual y un procedimiento para la atención de los casos de acoso sexual. Entonces, muy importante que también tengamos ahí en el radar estos dos documentos adicionales. Y finalmente, pues garantizar los recursos para que el comité de convivencia laboral funcione. Como lo veníamos diciendo, debo dar el recurso para que los trabajadores puedan contactar, puedan comunicarse con el comité de convivencia laboral en caso de que tengan alguna queja por presunto acoso laboral. Eso puede implicar o no dinero, pero sí lo que debe implicar son recursos, por ejemplo, para crear un mail, para un buzón o para los medios que establezcan. También tenemos el recurso asociado a la confidencialidad que debe manejar el comité de convivencia laboral. Recordemos que en ese recibir la queja, examinar, luego escuchar a las partes, pues la empresa debe darme el mecanismo para que ese escuchar a las partes pues se pueda dar con la confidencialidad, y no nos dicen cómo, cada empresa lo determinará, pero sí debe haber un recurso asociado. Aparte, para la confidencialidad y el archivo, ¿cierto?, de esas actas de reunión mensual, de la documentación que se maneja por el seguimiento del caso. Entonces también importante que se garantice, y eso lo traía también las resoluciones anteriores, ese tema de confidencialidad. Muchas veces no le hemos puesto mucha atención, pero así sea para tener un registro con llave, con seguridad, de que no pueda pues acceder una persona diferente a los miembros del comité de convivencia laboral. Entonces ponerle ahí este tema de recurso. Y por último también esta resolución que digamos que se le había puesto esa obligación a las ARLs en la resolución 2764 del 2022, pero no al empleador, y ahora también al empleador, es tener una línea o un mecanismo para la atención de los primeros auxilios psicológicos. Entonces puede ser virtual o no virtual, presencial o no, pero yo debo tener un mecanismo para la atención de esos primeros auxilios psicológicos. Y acá pues para muchas empresas pues podrá tener recursos, para otras va a ser un reto. Y también digamos la invitación es, dado que esa obligación existe para la ARL, pues mirar cómo nosotros dentro de la empresa nos acogemos a ese mecanismo ya existente por parte de la ARL y nos apoyamos en garantizar que ese mecanismo se le va a brindar a los trabajadores, y también pues tener como un plan de continuidad. Si la ARL por algún motivo no me ayuda, no me pueden soportar ese primer auxilio psicológico, porque es responsabilidad de la empresa, ¿qué entonces haría yo para poder atender eso? Porque es una obligación que tiene la empresa. Entonces son como nuevos retos que nos da esta resolución. Bueno, llegamos al final de este video, espero que haya sido de toda su utilidad, y la invitación a que hagan la gestión del cambio para esta resolución 3461 de cómo integrar el comité de convivencia laboral a su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para esto les tengo una sorpresa, pero solamente a los suscriptores, porque aquí hay gente que nos sigue hace años y nada que se suscribe. Entonces solamente a los suscriptores voy a dejar un video exclusivo de cómo integrar el comité de convivencia laboral al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a desarrollar una serie de aspectos donde sí debemos integrar los cambios que hay en esta nueva resolución, para que lo pongamos y que el sistema nos quede como mucho más sencillo
Y también pues vamos a aprovechar ese espacio para resolver las inquietudes más comunes que hemos visto en los temas del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, por favor, suscríbanse y van a recibir pues el acceso a este video. Y bueno, quedamos aquí en HSQ Nueva Visión, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo.